Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo acto de la Fundación para la Defensa de la Nación Española de la Fundación de NAES. Bueno, como todos ustedes sabrán, dentro de los objetivos de la Fundación de NAES está promover y apoyar cualquier iniciativa que esté encaminada a la defensa de España. Y creo que no hay mejor forma de hacerlo que presentando a nuestro ponente de esta tarde, que es don José María Marco, ya que además de un intelectual brillante, es una persona que siempre ha defendido y defiende con sus actos y con sus obras innumerables a España. Así que yo, en primer lugar, le quiero agradecer en nombre de NAES pues tu presencia aquí, José María. Desde el primer momento que se lo pedimos no dudó, dijo que sí al instante y yo se lo agradezco muchísimo, así que muchas gracias. De José María se podrían decir muchas cosas, infinidad, pero yo no le quiero quitar tiempo, así que bueno, voy a hacer una breve reseña de José María. Bueno, José María es licenciado en Filología Hispánica, doctor en Literatura Española, es profesor asociado en la Universidad Pontificia de Comillas y es profesor en ICADE también en el Departamento de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y Política Exterior y Lengua y Literatura Española. Bueno, además es autor de infinidad de libros, innumerables libros. El último que me ha publicado, que yo tuve la suerte de estar en su presentación, es el último, ¿verdad, José María? Lope de Vega. Lope de Vega, el verdadero amante, el amor, no, el verdadero amante, Lope de Vega y el amor. Exacto. O 10 razones para amar España, o una historia patriótica de España que tuvimos la suerte de presentar en esta misma mesa hace unos años. Así que bueno, José María es columnista en La Razón, tiene un programa de televisión que les recomiendo encarecidamente que vean porque es muy bonito y muy interesante, que es Libros con Marco. Y participa también de tertuliano en los viernes, como ves te sigo, en la tertulia de la tarde en el radio, entre otras muchas facetas. Entonces yo ya sí que me callo y dejo a José María hablar de, pues un poco de la actual situación española, de política española, de la coalición progresista que nos gobierna a día de hoy, de sus antecedentes, de su evolución y sobre todo qué nos puede esperar o qué visión tiene él del antes, el ahora y el después. Y estamos encantadísimos de escucharte, José María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias por la presentación. Es más que amistosa, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de hablar esta tarde aquí. Primero por DENAES, por agradecer a DENAES todo lo que hace. Yo participé en DENAES hace ya muchísimo tiempo con Santiago Abascal. Recorrimos varias ciudades españolas fundando núcleos de DENAES. Entonces DENAES no estaba tan relacionada con no había partido político que lo respaldara, era otra cosa. Entonces discutíamos sobre la nación española, íbamos de Valencia, en Sevilla, y fue una gran experiencia, muy divertida. Nos lo pasamos muy bien. Y luego, efectivamente, aquí presentamos la historia patriótica de España, que también la presentó Santiago, por cierto, y un compañero mío de la facultad, Emilio, sí, que fue una muy buena presentación, un exitazo, estuvo muy bien. Entonces, bueno, eso es, ahí está. No, como estamos en familia, ¿no? Está el vídeo de la presentación. ¿Está el vídeo de la presentación? Sí, está el vídeo. Pues te lo pediré un día. Sí. Muy bien. Sí, bueno, entonces estoy absolutamente encantado de estar aquí y de lo que, cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de España, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Entonces es el tema, ¿no? Y ha sido durante mucho tiempo el tema de mi vida, la verdad. Es que luego, cuando publiqué Sueño y Destrucción de España, que es un libro sobre el nacionalismo español, me di cuenta que llevaba 30 años pensando en el asunto, y en el nacionalismo español en particular. Entonces decidí cambiar y por eso empecé a estudiar a Lope de Vega otra vez, porque ya me parece que estaba un poco agotado el tema. Bueno, el tema no está agotado, porque están haciendo otra vez el tema, pero mi contribución creo que ya había sido suficiente, ¿no? Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es un poco de esto, porque yo creo que la reflexión que se puede hacer sobre lo que está ocurriendo ahora mismo debería intentar entenderse desde este punto de vista, ¿no? Y es lo que voy a intentar hacer, es decir, intentar aclarar, ¿no?, cuál es el fondo de lo que hay detrás de las posiciones
de la coalición progresista que nos gobierna y en qué tradición se incluyen, ¿no? Hay mucha gente, hay una discusión, o ha habido hasta ahora una discusión, ahora ya creo que va a empezar a cambiar, pero hasta ahora ha habido una discusión acerca de si Pedro Sánchez es un oportunista puro, absoluto, dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder o de llegar al poder y mantenerse, o bien si es alguien que tiene algún tipo de idea sobre España, ¿no? Y esa idea sería la que está intentando aplicar y es la que vamos a ver desarrollada y es probablemente la que vamos a sufrir. Pero ese punto es interesante, ¿no? Para respaldarlo primero están los saltos, ¿no? Un día con la bandera española y otro día negociando con los nacionalistas independentistas catalanes, ¿no? Y bueno, está bien, pero yo creo que de todos modos que en la segunda, es decir, en que haya una idea detrás, a mí me parece que lo indica, por otro lado, también el hecho de que Sánchez no ha querido nunca negociar con el Partido Popular o con un adversario, es decir, no negociar o no prestarse a la negociación, a establecer pactos con el gran adversario político, con los que haya enfrente, no es solo una posición ideológica, es una posición que entraña una idea muy particular del país en el que se vive. Es decir, es como si no hubiera terreno común. Como si el Partido Socialista, y más precisamente Sánchez, del que ahora mismo estamos hablando, pudiera prescindir del terreno común que le une al partido o a los partidos de la oposición. Es decir, que se puede prescindir de eso. Y eso es algo muy particular, porque no es exactamente la posición de los partidos políticos en el resto de Europa, o no lo ha sido hasta ahora. Es decir, hay enfrentamientos ideológicos muy fuertes, hay incluso enfrentamientos culturales muy duros, pero hay un fondo en el cual es posible, ¿no? Gracias al cual es posible entrar en algún tipo de negociación y de pacto sobre asuntos además fundamentales, como son los que han ocurrido o los que han determinado la agenda política y la vida española en los últimos tiempos, como son el catalán o el terrorismo vasco. Y entonces ni siquiera en esos asuntos el Partido Socialista, y más precisamente Pedro Sánchez, es capaz de ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a qué idea de España o a qué forma de entender la comunidad política que llamamos España y en la que vivimos responde esta incapacidad? Porque yo creo que es incapacidad, más aún que voluntad. Es decir, responde a un gesto reflejo por parte del gobierno de Pedro Sánchez para entenderse con el adversario político en temas fundamentales. Es decir, ¿qué idea hay aquí de lo nacional? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Para que estemos viviendo este asunto como, además lo vemos como si fuera natural, que es una cosa muy curiosa, pero no es natural, no es así, no tiene por qué ser así, no tendría por qué ser así. Entonces, esta es la pregunta que me gustaría hacer y luego ver un poco cómo se puede desarrollarlo. Yo creo que lo primero que se puede decir sobre este asunto es una pequeña, muy breve reflexión sobre el Partido Socialista, ¿no? Y sobre lo que el Partido Socialista ha sido y durante mucho tiempo, bueno, cómo ha tomado posición ante la realidad española, ¿no? Es un partido muy particular, porque es un partido de origen sindicalista, como el francés, partidos como el Partido Socialista francés, pero es un Partido Socialista que no se nacionaliza como el francés, con la Primera Guerra Mundial. Es una situación muy desdichada, pero lleva al Partido Socialista a integrarse en la nación, en el sistema parlamentario. Entonces, el Partido Socialista Español siempre se queda al margen de la democracia o de la monarquía, primero constitucional y luego el intento de hacer una monarquía parlamentaria, ¿no? Es un partido muy particular, ¿no? Cuando los demás partidos socialistas están integrados en el Parlamento, el PSOE es verdad que le ponen muchas dificultades, pero nunca acaba de arrancar para proponer una posición distinta a la de la marginalidad. Cuando en las radios, Federico Jiménez Los Santos, por cierto, siempre lo dice, ¿no? Y Santiago Abascal también, lo de que Pablo Iglesias, su primera intervención en el Parlamento fue decir que iban a cometer un atentado contra Maura, ejercer la violencia. Lo que estaba diciendo no era solo una
una previsión de un gesto violento, era que estaba en contra de la monarquía liberal y constitucional. Es decir, que era un gesto más allá de la teatralidad de decirle al entonces presidente de gobierno que le vamos a matar a usted, que ya es bastante fuerte, es decir, no queremos integrarnos en este sistema, no pertenecemos a él. Y esa es una larga tradición del Partido Socialista que hace de la idea de la democracia que tiene el Partido Socialista una idea casi instrumental. No considera que la democracia sea un fin en sí mismo, ni la democracia liberal, ni la democracia de ninguna manera, sino que es una especie de instrumento que debe servir para otra cosa, ¿no? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque, claro, en un momento dado los partidos socialistas deciden que, bueno, los partidos socialistas y la revisión histórica o la revisión política e ideológica del marxismo dice, bueno, esto se ha acabado, vamos a integrarnos en la democracia, en los sistemas democráticos y democratizamos el sistema liberal y contribuimos a instaurar un sistema de convivencia en el cual todos podemos tener nuestras propias ideas y luego las reformas avanzarán hasta donde la opinión pública nos deje, pero no planteamos una posición revolucionaria de enfrentamiento permanente. Pero el Partido Socialista nunca hace eso hasta que lo hace Felipe González, muy avanzado el siglo XX, y luego con muchos problemas, porque el problema principal es siempre el mismo, excepto en el momento de la Constitución, en el cual cabe preguntarse si la cuestión era casi instrumental, aunque eso lo podemos dejar. El Partido Socialista sigue sin aceptar la idea de una oposición con la que negociar. Muchas veces se habla del Partido Socialista de Felipe González como de un Partido Socialista socialdemócrata y reformista, y en parte lo era, pero lo era hasta que llegó Aznar. Cuando llegó Aznar y Aznar empezó a tener posibilidades de ganar, se desataron todos los demonios. La campaña de Doberman, todo aquello, ¿no? Es decir, hasta entonces, claro, como no había oposición, porque el Partido Popular o Alianza Popular no era una oposición, era una oposición seria, pero no era una oposición con capacidad para llegar al poder, pues bueno, se convivía bien con la oposición. Pero desde entonces no ha sido tan amable el Partido Socialista, y lo que ha venido después no digamos, ¿no? Ya Zapatero y la situación de ahora. Es decir, que el Partido Socialista tiene una larga tradición, tiene una tradición particular de dificultad para comprender la democracia y la nación como aquello que sustenta ese sistema democrático. Hay un problema que sigue sin estar resuelto y que hace que sea muy difícil concebir la política en términos nacionales. Yo creo que ese punto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante porque sale continuamente, ¿no? Está todo el rato funcionando. Hay otra cosa, hay otra línea que no es solo del Partido Socialista, es la última referencia histórica, pero es importante me parece importante que voy a explicar, y ya pasaré a hablar del presente y de lo que yo creo que nos espera y luego podemos discutirlo, porque esto es bastante interesante es interesante escuchar las opiniones, ¿no?, de todo el mundo. Hay otra línea que es ya más general, en la que el Partido Socialista se integra, ¿no?, y en la que ya no solo participa el Partido Socialista, sino que participa casi como consenso todo el resto por lo menos de las élites españolas a lo largo del siglo XX, y por lo que se ve continúa ahora mismo, ¿no? Estoy refiriendo a una crisis que todos tenemos en la cabeza, la crisis del 98 y todo lo que aquello provocó, suscitó y creó en muchos sentidos en la política y en la vida cultural española, ¿no? Todos recordamos lo que es la crisis del 98, la derrota ante Estados Unidos, todo eso, ¿no? Los españoles pensamos muchas veces que la crisis del 98 es española, es un acontecimiento esencialmente español, es decir, pensamos esto solo nos pasó a nosotros, ¿no? Como muchas veces pues pegamos de arrogancia, ¿no? Porque esto le pasó a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo tiene su 98, todo el mundo tiene su 98 dentro incluso de los países o por parte de los países que entonces estaban en pleno furor imperialista, cuando nosotros no lo estábamos. Se puede entender
el imperialismo de finales del XIX no como una explosión eufórica de la gloria de la nación, sino como una crisis de la idea nacional, ¿no? Como el arranque de una crisis de la idea nacional, que se manifiesta en los 98 generales. Y luego además el 98 es una crisis general de orden moral, intelectual y político, cultural. Es decir, y es una crisis en la que a veces nos podemos ver reflejados, ¿no? Es un momento en el que se desploman valores que habían estado vigentes en todo el siglo XIX, en particular la razón, la ciencia. La gente deja de creer en eso. Y deja de creer también en el parlamentarismo. En cuanto a lo primero, da una situación en la que nos reconocemos, a pesar de que aquella crisis tiene una sintaxis, tiene un vocabulario distinto al que nosotros podemos utilizar, pero da pie a cosas como una atmósfera de nihilismo generalizada, de la que nacen muchísimas expresiones, incluso estéticas, ¿no? Y da también pie a algo que también es muy de nuestra época, que es un narcisismo exacerbado. Es decir, la gente descubre el yo como si descubriera una plataforma de supervivencia. Es verdad, ¿no? Se lanza a cultivar el yo ante el derrumbamiento total de todos los valores, ¿no? Ante el nihilismo generalizado que de pronto parece descubrirse como la única atmósfera que hay, pues coge uno al yo, ¿no? Que es también una cosa muy de nuestra época, muy de nuestra época. Y una de las características también de esa época, que ahora comprenderemos por qué intento hacer estas cosas, referencias un poco pedantes, es la crisis del parlamentarismo. Hay una crisis fundamental de la representación al finales del XIX en el que la gente no utilizo el término por casualidad, en el que la gente deja de sentirse representada en el Parlamento. Nosotros tenemos la costumbre de ver nuestra restauración, ¿no? Como un régimen lleno de corrupción, de caciquismo, de oligarquía. Las elecciones no son limpias, las oligarquías se turnan unas a otras, ¿no? Se establece un mecanismo de turnismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, pues la misma desconfianza que se percibe en los textos y en la opinión pública española está en todas partes de Europa. Es generalizada. La confianza en el parlamentarismo se derrumba a pedazos. Es muy dramática y perfectamente visible. Entonces hay países en los que se reacciona de una manera y países en los que se reacciona de otra, pero el asunto es común a todos. La crítica que hacen desde Zola hasta Magés, es decir, desde la izquierda hasta el núcleo de un futuro derecha muy extrema francesa del Parlamento, es tan dura como la que hacemos como lo que hacen nuestros antepasados del Parlamento español, de las Cortes de ahí de la carrera de San Jerónimo. Es igual de salvaje. Y muchas veces los que critican el Parlamento, como lo critican en España, lo que hacen es copiar lo que dicen los franceses, por cierto. Casi palabra por palabra, que es fantástico. Es absolutamente sublime el asunto. Es decir, tomamos la crítica a la restauración como algo nuestro, pero es general, y no solo es general, sino que el discurso es importado, ¿no? Entonces esta crisis, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Se va a mezclar el recuerdo del republicanismo de los tiempos del 73, ¿no? Que vuelve una y otra vez, ¿no? Porque se había abandonado por los desastres del sexenio revolucionario. Y ahora ya se empieza a olvidarse, como ahora se empieza a olvidar la guerra civil, y empezamos a pensar que hay mucha gente que empieza a ver con mucha simpatía ciertas cosas, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, un elemento que es muy importante para comprender todo este asunto es la institución libre de enseñanza, aunque esto sí que es un tema un poco especial, pero es un tema fundamental, porque es el que da a la crisis la dimensión al mismo tiempo política y estética. Y esta es una cuestión esencial, es esencial. Entonces no se entiende nada sin eso, y de hecho ese fondo volverá cuando se reinstaure la democracia en España en el 76, en el 77, en el 78. Están ahí todo el rato, ¿no? Están los escritores del 98, que hacen
crítica feroz a nuestro país, a España, y una crítica tanto más feroz y más interesante cuanto que es muy hermosa, porque evidentemente escriben muy bien, son genios literarios. Entonces, cuando la estética, el gran estilo, ¿no?, es capaz de dar voz a una crisis tan profunda como aquella, la hace elocuente, la hace atractiva, ¿no?, y disimula o recrea una situación que no es la que nosotros deducimos de ella. Es decir, nosotros vemos a todas aquellas personas como si fueran modernizadores de la España, ¿no?, que es la idea que ha quedado. En realidad lo que hacen es reproducir España como problema. Y lo que nos dejan como herencia es la idea de que España es un problema, de que no tenemos una nación con la que nos podamos identificar fácilmente por naturalidad, sino que lo que tenemos es, nuestra nacionalidad es algo extraordinariamente complicado y problemático, que no podemos vivir con naturalidad. Uno de los asuntos que se mezclan aquí y que y con el que vamos a topar en el presente es con el regeneracionismo, con la regeneración. La regeneración hemos tocado, ¿no? Entonces, todo este núcleo de cosas, desde la crisis estética, el nihilismo, la crisis del parlamentarismo, va a llevar a un planteamiento político muy particular, que es lo que llamamos el nacionalismo. Y el nacionalismo en España, el nacionalismo español, tiene por nombre regeneracionismo. Y aquí empiezan las ambigüedades totales, ¿no? Porque pensamos en regeneración o el regeneracionismo como una especie de reformismo, ¿no?, que quiere aspirar generosamente a reformar, a cambiar las estructuras. En realidad es otra cosa. En realidad es otra cosa, y el vocabulario lo podemos recordar porque hace unos años la palabra regeneración estuvo muy de moda en España. Todos, no había ningún político que no hablara de regeneración. Ninguno. Me parece que yo era el único, con un profesor catalán, que hablaba en contra de la regeneración. Un editor le propuso un libro que se llamaba Contra la regeneración y no lo aceptó. No hubo manera, no se comprendía lo que quería decir. Lo que yo quería decir no era, por supuesto, que estuviera en contra de la limpieza ética, la idea de que el sistema español necesitaba reformas profundas, necesitaba cambiar. Lo que yo estaba era en contra de la idea de que la palabra, lo que me daba miedo, y de hecho me sigue produciendo miedo, aunque la palabra ha desaparecido, es que apareciera un movimiento, detrás de la regeneración apareciera un movimiento que intentara la sustitución del sistema democrático por otra cosa. Porque la palabra regeneración es una palabra muy complicada. Es el surgimiento de lo nuevo desde lo viejo, y un cambio muy profundo en el paso de uno al otro, ¿no? Cuando Ortega hablaba de la vieja y nueva política, no estaba hablando de algo de puro reformismo, estaba hablando también de otra cosa. Y entonces lo que había ahí era una referencia a algo que era más complicado, aunque de todos modos no importa la cuestión, ahora mismo no importa, o en este momento no me importa lo moderno, ¿no? Lo he sacado a relucir para que viéramos los paralelismos entre una situación y otra, ¿no? El caso es que toda aquella serie de ideas que hacían que en un momento de crisis muy profunda se pusiera en cuestión la idea, por una parte de nación y por otra parte de política, porque todos estos son movimientos que ponen en cuestión la acción política y la política misma. Los regeneracionistas eran antipolíticos, por esencia, ¿no? Lo que pensaban era que los políticos eran un estorbo. Claro. Y cuando los políticos son un estorbo, pues se empieza a haber complicaciones, porque es verdad que los políticos son un estorbo muchas veces, ¿no? Pero claro, a ver quién ejerce la política, ¿no? Si no hay políticos, pues hay alguien que toma el mando, ¿no? El cirujano de hierro de Costa es un dictador, y acabará siendo un dictador. El primer gran regeneracionista español es Primo de Rivera. Es verdad que es un dictador simpático, en cierto sentido, porque no es un dictador demasiado sangriento,
es un dictador un poco decimonónico, ¿no? Es un dictador amable, no mata a miles de personas, no asesina, no reprime brutalmente a nadie, pero claro, no es un dictador, no deja de ser un dictador. Entonces, esta idea, este núcleo de asunto es que una de las manifestaciones de toda esta gran crisis y de lo que se plantea como novedad es primero, la crítica al parlamentarismo y al parlamentarismo liberal, o al liberalismo, y en segundo lugar a la nación. ¿Por qué? Porque al entrar en crisis todo el conjunto de cosas, volvemos a la idea de que la nación española es una nación fracasada, que es lo que se ve muy bien tanto en los regeneracionistas como en los escritores del 98, como en los escritores posteriores. No hace falta que les recuerde lo que decía Ortega de la nación española, es decir, que había que quemarlo todo para que quedara un núcleo iridiscente y brillante, ¿no? Que es una idea que viene de Ganivet, ¿no? Entonces, incluso hay en los 98, en todos estos escritores hay una exaltación, o en algunos de ellos hay una exaltación fuerte de la guerra civil. No sé si en la película de Unamuno se habla de esto, porque no la he visto, porque tenía problemas personales y entonces no podía ir al cine. Pero en Unamuno la exaltación de la guerra civil es permanente y es una larga tradición del progresismo español exaltar la guerra civil como forma de progreso político, ¿no? Se oye a veces, en algunas veces lo escuchamos cuando se escucha decir eso de qué pena que no hubiera más guillotinas, ¿no? Como si en el 36 pues se hubiera matado a bastante gente, ¿no? Que es una paradoja muy curiosa, ¿no? Después de un siglo con tantos enfrentamientos civiles como el 19, que todavía se sigue echando de menos, ¿no? La guillotina es una cosa curiosa, ¿no? Pero la nación española no nos sirve, la tenemos que volver a fundar. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, a partir de todo este núcleo complicadísimo de problemas, de ideas, de reflexiones estéticas que cuajan en la gran crisis que nosotros llamamos del 98, está la idea de que la nación española está mal hecha y que tenemos que volver a fundarla. No nos sirve lo que se ha hecho. Tenemos que dar un salto, que ese salto unas veces se llamará regeneración, otras veces se llamará república, otras veces se llamará nacionalcatolicismo y otras veces se llamará de cualquier otra manera, ¿no? Pero eso es el fondo, ¿no?, que recorre todo el siglo XX, ¿no? La necesidad de refundar, de hacer una España nueva, de decir, esto no nos sirve la España que hemos heredado, tenemos que hacer otra España, ¿no? Maeztu lo dijo cuando era joven, aunque luego se arrepintió, pero luego volvió a las andadas de otra manera cuando escribió una colección muy interesante de artículos que se llama Hacia otra España, ¿no? Entonces, otra España. Tenemos que fundar otra España porque esta no nos sirve, no nos gusta, no nos vale, no sirve de fundamento a lo que queremos. ¿Y qué otra España es? Pues esa otra España la definen los nacionalistas españoles, porque lo propio del nacionalismo es precisamente tratar de crear una nación ideal. Es decir, no partir de la nación que tenemos, que es una nación imperfecta, como todas las creaciones humanas, con problemas, reformable, mejorable en muchos aspectos, inmejorable en otros, por cierto, pero se trata de fundar algo nuevo, y fundar algo nuevo, una nación nueva. Y entonces aquí cada nacionalismo irá por su cuenta. Los republicanos cambiarán los signos, están ahora la bandera republicana, el cambio de símbolos es muy relevante en este asunto, ¿no? Y quieren fundar una España nueva, que sea una España que se identifique con el régimen republicano, concebido el régimen republicano solo para las izquierdas, ¿no? Y punto, no hay más duda. El resultado es un enfrentamiento civil tremendo. Franco, en buena parte a consecuencia de lo que había pasado, aunque yo creo que Franco no es un nacionalista, pero no importa, ¿no? El régimen de Franco intenta recrear o fundar una España distinta, una España nueva, una España que se identifique con un proyecto católico, un proyecto utópico en el siglo XX, completamente fuera de lugar, pero muy importante por muchos aspectos, ¿no? Pero que no tiene un largo recorrido porque solo se puede mantener con una férrea control de la política. Y en cuanto se deja de mantener ese férreo control político y social, que es en los años 60, pues todo se disparata. España es un país tan moderno en lo social que como los demás
europeos, ¿no? Es un país más retrasado, más pobre, aislado en muchas cosas, pero es un país igual de moderno, ¿no? No hay más que ver las películas, las canciones, lo que se escuchaba y lo que se veía entonces, ¿no? Para darse cuenta del asunto. Pero el caso es la idea de refundar España, ¿no? La idea de tenemos que, no nos basta lo que tenemos, no nos basta continuar nada, ¿no? Tenemos que romper y crear algo nuevo. Claro, esa idea conjugada con el asunto del poco aprecio que el Partido Socialista hace a la idea de nación, porque considera que la nación es un elemento mistificador, como puede ser cualquier otro, la religión, en términos marxistas clásicos, la familia hay que destruirla, decía Marx, es muy gracioso. Entonces, si la nación es una cosa superestructural que lo único que hace es contribuir a la explotación de las clases trabajadoras, del proletariado, es una mentira, es una mistificación, que es el fondo del asunto que está en la ideología del Partido Socialista y que nunca yo creo que se revisó hasta donde se tenía que revisar, pues nos encontramos con una cosa bastante explosiva, ¿no? Porque debajo de la reinstauración de la democracia en el 78, entre el 75 y el 78, está este discurso siempre de que hay algo con lo que los españoles no podemos identificarnos del todo. Es decir, cuando se funda la democracia española se vuelve al mismo discurso que lleva a un cuestionamiento de la nación. Y entonces volvemos a empezar. Entonces volvemos a empezar en un sentido además muy artificial, pero que no deja de estar presente. Es decir, todos lo hemos visto, ¿no? Y lo conocemos muy bien. Los símbolos no se respetan, no se exhiben, no se asumen. Tampoco hay un discurso claro acerca o en contra del terrorismo, no porque la sociedad española fuera indiferente al terrorismo, sino porque las élites, es decir, aquellos que tenían que aceptar un discurso nacional acerca del horror del terrorismo y de lo que el terrorismo significa, no lo producen. Entonces dejan a la gente inerme, sin instrumentos para enfrentarse al hecho terrorista. Cuando asesinan al pobre concejal de Erma, Miguel Ángel Blanco, la protesta no se hace con banderas españolas, se hace con manos blancas. No sé si os acordáis del asunto, que es muy significativo, muy significativo. Las banderas tardarán mucho en aparecer, muchísimo tiempo en aparecer, es decir, hay una especie de incapacidad para crear un discurso nacional en el que no solo participa ya la izquierda, sino que también participa la derecha, porque la derecha asume esta idea de que hay algo en la nación española que debe ser cambiado muy profundamente, aunque luego el sistema va por su lado, que es curiosísimo, ¿no? Entonces vivimos en una especie de esquizofrenia, ¿no? Vivimos en un régimen democrático plenamente homologable con los demás europeos, con los demás occidentales o no occidentales, y al mismo tiempo no asumimos o no se asume el fondo que hace que ese régimen funcione como tal, ¿no? Vivimos una democracia sin nación, es una paradoja total. Y eso es lo que el Partido Socialista nunca ha dejado de cultivar, en cierto sentido, ¿no? Cuando llegó Aznar al poder, la cosa pareció cambiar y también suscitó un movimiento en contra muy duro, muy fuerte, que fue una reflexión política, pero no solo política, sino también académica. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes conocen toda la reflexión académica que se ha hecho acerca de que, y otra vez volvemos a lo mismo, de que España es un país fallido, de que España, hay un libro muy famoso que se llama Mater Dolorosa, de un profesor muy conocido, Álvarez Junco, muy importante, es un buen libro porque está muy documentado, es un libro serio, ¿no? Al que el Partido Popular dio el Premio Nacional de Ensayo, y es un libro que mantiene la tesis de que España es una nación mal hecha, ¿no? Que el Partido Popular le diera el Premio Nacional de Ensayo a este libro no deja de tener su gracia, ¿no? Pero dice muchas cosas acerca de lo que ha pasado, ¿no? Entonces hay toda una corriente intelectual muy consistente, muy apoyada por las instituciones oficiales, por el sistema de investigación, becas, premios, por lo cual
estamos otra vez en el siglo XIX, ¿no? La nación española, pues no, está mal hecha. Y lo demuestra. Entonces, claro, aquí ya estamos en pleno enrevesamiento, ¿no? Y siento ponerme un poco complicado, pero lo demuestra el hecho de que los nacionalismos existan. Que es una falacia, porque hemos dejado que los nacionalismos existan y como los nacionalismos han progresado porque les hemos dejado existir, ahora resulta que lo que no existe es la nación española, ¿no? Bien, muy bien, vale, de acuerdo, ¿no? Entonces es un razonamiento perverso, ¿no? Porque, claro, ahora ya no tiene solución la cosa, ya hemos llegado tan lejos que ya no tiene solución, pero ha sido así. Es decir, ha sido así. El nacionalismo catalán no escondió nunca sus cartas acerca de lo que quería hacer. Lo que quería hacer era nacionalizar Cataluña, es decir, convertir a Cataluña en una nación, que es lo que siempre quiere hacer el nacionalismo, convertir una comunidad política en una nación nacionalista, es decir, homogénea, que es lo que ha pasado en el País Vasco, aunque el País Vasco no llega a la cuestión independentista porque vive muy bien, no le hace falta, ¿para qué? Pero ha constituido una comunidad homogénea, en la cual el PNV es el hegemónico, el central y el que organiza toda la cosa pública, ¿no? Y en Cataluña, claro, en Cataluña la cosa es muy complicada porque son muchos más, y también no han tenido violencia terrorista que haya expulsado a todos aquellos que no se sintieran demasiado conformes con lo que se estaba tratando de imponer, ¿no? Pero saben lo que van, es clarísimo, es una nación nacionalista, ¿no? Entonces, y sabiendo eso, sabiendo lo que estaba ocurriendo, porque se había dicho, es decir, los textos de los nacionalistas están explícitos desde el principio. Pujol, en el programa 2000 famoso, lo dice con toda claridad, y a los que no estábamos de acuerdo en los 90 con esto, pues nos llamaban fascistas y nos ponían muy mal. Y nos llamaban fanáticos porque decían que estábamos contribuyendo, ¿no? a que el nacionalismo se radicalizara, ¿no? Y dices, bueno, no es así. Yo no estoy contribuyendo a que el nacionalismo se radical, el nacionalismo es radical de por sí, es decir, sigue su línea, y el análisis que estamos haciendo no es que provoque al nacionalismo, estamos diciendo lo que es el nacionalismo y ya está. Pero bueno, el caso es este, ¿no? Entonces, toda esta historia nos lleva a los fundamentos de lo que ahora estamos viviendo, es decir, al arranque, ¿no? Que es Rodríguez Zapatero, ¿no? La cosa se ve muy bien en Rodríguez Zapatero y en la negociación del final de ETA, ¿no? El final de ETA podía haber significado algo muy importante, que era la consolidación de la victoria de la democracia española, de la nación española, en contra de quienes le habían atacado sistemáticamente, con crueldad atroz, ¿no? Que son los etanas. Y es perfectamente imaginable esa salida de ETA, pero lo que se hace con ETA, que es lo que hace el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, es utilizar el final de ETA para atacar ideológicamente y políticamente a quien tenía que ser su principal aliado, que era el Partido Popular. Entonces, claro, es lo que otro profesor muy conocido y muy importante ha llamado la derrota del vencedor, ¿no? Es decir, vencemos a ETA, pero nos rendimos a ETA. Vence el nacionalismo. Y ganan precisamente porque uno de los partidos que debía servir de pilar fundamental de la idea nacional, y sin el cual es muy complicado construir esa idea, pues se retira, ¿no? Y prefiere utilizar la derrota de algo que iba en contra de la nación, no en contra de aquellos que van en contra de la nación, sino en contra de su posible y principal y necesario aliado, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos otra vez en la reproducción de esta curiosísima idea nacional. Yo creo que a lo que vamos a ver, y con esto terminamos, si os parece, y ya podemos discutir porque ha habido bastantes ideas en este asunto, seguramente demasiadas, pero bueno. Estamos en el momento actual en el que se diseña lo que me parece que se podría llamar una España después de España, que es el título de esta conferencia, ¿no? Es una España en la cual la idea de que la nación no ha tenido el funcionamiento que hubiera sido deseable, es decir,
el fracaso de la nación nos lleva a pensar una nueva España en la cual la idea nacional deja de tener importancia. Esto ya tampoco es una idea exclusivamente española, esto lo encontramos en muchísimos sitios y de hecho buena parte de la gente joven considera prescindible la idea de nación. No hace falta, no hace falta sentirse, o no hace falta, no es absolutamente imprescindible, ¿no? La cuestión nacional la podemos dejar de lado, podemos vivir de otra manera, no tenemos por qué relacionar la identidad española con una comunidad política, con un régimen particular, no hace falta, no es necesario, ¿no? Podemos ser ciudadanos europeos, ciudadanos del mundo, que está muy bien, pero plantea problemas, ¿no? Y entonces el caso de una España posnacional, que es un poco distinto de la España desnacionalizada que planteaba Rodríguez Zapatero, pero es la continuación, pues se ve en lo que está pasando ahora mismo. Nos enfrentamos, yo no creo que nos enfrentemos ahora mismo a una destrucción de España, como la que se pudo pensar que podía ocurrir durante la Guerra Civil, es decir, no, yo creo que no es eso, no es a lo que vamos, por lo menos no por el momento, pero a lo que vamos es una forma de vivir la nacionalidad española de dimensión variable y en la que lo común se reduce a lo mínimo. Lo mínimo es muy importante, lo mínimo, pero es lo mínimo. Y lo mínimo retrocede, porque una de las cosas mínimas era la seguridad social y ahora la gestión se la van a hacer al País Vasco. Entonces, pero lo que es interesante es imaginar una idea de lo español en la cual cada uno viva lo español según su punto de vista y según una perspectiva distinta. Y la que los une es cada vez más tenue, ¿no? Más tenue. No tiene profundidad, no tiene sustancia, ¿no? Y cada vez se va desustanciando más. Entonces, por supuesto que en este juego ganan los demás, y los demás son los nacionalistas. La idea, el otro día explicó la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, la idea que tiene sobre Gibraltar, ¿no? Y dijo una cosa muy interesante, que es que la soberanía del siglo XXI es la gestión de la interdependencia. Que es una idea importante, ¿no? Y sin duda alguna interesante, ¿no? Pero claro, hay que entender que enfrente tienes a Gran Bretaña, que acaba de salir de la Unión Europea, es decir, que tiene una idea de la soberanía muy distinta de la que tú estás diciendo, ¿no? Y en la negociación no va a ser exactamente con las buenas intenciones con las que tú vas, si es que vas con buenas intenciones, ¿no? Entonces, y con los nacionalistas lo mismo, ¿no? Tú dices, estamos en una España posnacional, pero ellos no quieren una España posnacional, ellos quieren otra cosa, ¿no? Entonces, y lo mismo con los vascos, ¿no? No plantean la disolución de España porque sería absurdo si meterse en un jaleo infernal. ¿Para qué? ¿Para qué van a querer un ejército? Ni nada parecido, ni embajadas, no les hace falta. Y las embajadas, como los catalanes, ¿no? Son más listos que eso. Entonces viven muy bien, ya está, punto. Y construyen, ¿no? La idea nacional de una forma importante, seria, relevante, y lo conseguirán, ¿no? Entonces es esta España curiosa, ¿no? Y posmoderna, ¿no? En la cual se deshacen los elementos más comunes, ¿no? O los elementos comunes que fundan una comunidad política nacional. Esto es desde dentro, también ocurre desde el exterior, es decir, ocurre ya en un proceso largo por el cual las naciones abandonan parte de su soberanía, en nuestro caso la Unión Europea, ¿no? Entonces estamos en este momento que yo creo que la política de Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez sea un oportunista, que lo será, sin duda alguna, pero en el que la política de Pedro Sánchez responde a inclinaciones muy profundas, ¿no? Muy largas, muy consistentes del pensamiento, de las élites políticas, de los académicos españoles, y que han tenido respuestas serias, pero a veces prácticamente inaudibles, porque no tenían posibilidades de proyectarse, ¿no? A la opinión pública, ¿no? Entonces, este es el asunto en el que está, y vamos a ver cómo llevan a cabo este proyecto, que es un proyecto muy complicado, porque los nacionalistas no tienen la misma idea de España, ya lo sabemos, ¿no?
Y habrá que ver exactamente qué idea de España tiene otro de los aliados de Pedro Sánchez, ¿no? Que es Podemos, ¿no? En el que la cuestión, el problema de la nación tiene contactos con la del Partido Socialista, pero tiene otras derivadas, aunque tiene el mismo asunto. Es decir, Podemos ha sido incapaz de elaborar una idea patriótica nacional porque no pueden hablar de España. Lo dijo Pablo Iglesias con una frase de las que a veces dice Pablo Iglesias que son muy reveladoras, ¿no? No puedo hablar de España, no me sale. ¿Por qué no te sale? Pues no me sale por toda esta larga historia, ¿no? En la cual España es un problema y yo no me puedo identificar con lo español, ¿no? A lo mejor si Pablo Iglesias, todo esto se ha dicho muchas veces, y yo también lo he dicho, ¿no? Si Podemos hubiera sido capaz de aliar, ¿no?, el discurso populista de izquierdas con la idea de una idea explícita de nación, hubiera sido algo completamente diferente, pero eso no se ha hecho y ya no se va a hacer, ya es demasiado tarde. Pero este es y a ver cómo funciona Podemos o cómo se relaciona Podemos con este vacío nacional, ¿no?, del Partido Socialista. Entonces, este es el problema. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Yo creo que por ahora lo que se puede hacer es una pregunta sobre la cual pesan muchas interrogantes, ¿no?, sobre cuya respuesta pesan muchos interrogantes, muchas incógnitas, pero creo que cualquier simplificación, ¿no?, del asunto es mala, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas acerca de la historia intelectual española para comprender este tema, ¿no?, que no es nada sencilla. Y muchas veces, además, lo malo del asunto es que tenemos que pensar, o sea, hay que acostumbrarse a pensar al revés. Sí, es contraintuitivo, como dicen los ingleses, ¿no? Es decir, quien se plantea como reformista es al revés, es una posición nada reformista, es una posición revolucionaria o contrarrevolucionaria a veces, ¿no? Entonces, todo el rato hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos de las palabras porque quieren decir cosas distintas de las que muchas veces se dicen, ¿no? Pero bueno, yo con esto doy por terminada mi intervención y espero sus preguntas y sus comentarios con impaciencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de escuchar esta magnífica conferencia de José María, que nos ha hecho entender muy bien muchas, por ejemplo, por qué Pablo Iglesias no puede pensar en España, decía. Sí. Yo creo que después de escuchar a José María lo vamos a entender mejor y bueno, abrimos el turno de preguntas, aportaciones y todo tipo de conclusiones que se quieran sacar. Allí estaba Carlos Madrid, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitarte, José María, por el extraordinario análisis, además muy nítido, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar por dos cuestiones. Una es si, frente a ese panorama un poco pesimista que nos has trazado, si no piensas que también hay pues cierto optimismo en el sentido de que la sociedad civil, pues cierto movimiento nacionalizador pues ha ido surgiendo. Y luego la otra cuestión es una cosa que has dicho tangencialmente, pero que ha despertado mi curiosidad, y es lo de que Franco no era nacionalista o algo así has dicho, ¿no? Sí. Si lo podías abundar en ello. Gracias. Sí, empezando por lo segundo, que es lo más rápido, no nos vamos a hablar demasiado. Sí, yo creo que Franco es más bien un conservador, más que un nacionalista. El nacionalismo es un movimiento revolucionario, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, quiere cambiar las estructuras de la sociedad, quiere instaurar una nueva forma de comunidad social, de comunidad nacional. No duda en utilizar la violencia cuando es necesario. Y en algunos sentidos Franco yo creo que utiliza el nacionalismo y que uno de los vectores grandes de su régimen es lo que llamamos nacionalcatolicismo, ¿no? Y efectivamente hay nacionalismo detrás, aunque catolicismo y nacionalismo son elementos que se llevan de forma complicada, ¿no? Pero me da la impresión, bueno, la verdad es que a fuerza de leer el asunto, creo que Franco, más que un nacionalista, es un personaje conservador, que conoce el tema nacionalista, lo utiliza a la medida en que lo tiene que utilizar, de forma bastante, muy inteligente, como Franco en estos asuntos suele ser, pero que no llega las cosas hasta el punto que los nacionalistas lo llevan.
si Franco hubiera sido un nacionalista, yo creo que el régimen no hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Es otra cosa. Es un personaje que, de hecho, las lecturas de Franco, del mundo del que vive, no es exactamente nacionalista, es más conservador que nacionalista. Es una actitud que le lleva, por ejemplo, a no destruir la idea de la monarquía. Seguramente un nacionalista hubiera dinamitado la posibilidad de volver a restaurar la monarquía, porque la monarquía es un principio, es una institución muy antinacionalista. Los nacionalistas conviven mal con la monarquía. La monarquía instaura, ¿no?, una historia nacional histórica, reconciliable con el presente, y eso los nacionalistas, bueno, Mogas, por ejemplo, sí, pero Mogas es muy abstracto, porque no tiene, sí, pero no hay posibilidad de... Mogas juega con ideas, con puras ideas, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que lo mogasiano llegue a plasmarse en la realidad, ¿no? Entonces, a Franco le interesa Mogas, lo ha leído, o ha leído algunas cosas de Mogas. Hay una calle en Madrid, es de las pocas ciudades europeas en las que hay una calle dedicada a Carlos Monrás, por cierto, que yo creo que no la han quitado porque no saben quién es. No importa. O sea que... Pero me da la impresión de que Franco, que muchas cosas, en ciertas cosas, en el fondo no lo es del todo, ¿no? Es más un conservador que protagoniza una guerra civil, claro, con todas las consecuencias que tiene eso. Pero, y en cuanto al primer punto, que es el tema del... Esto habría una discusión importante sobre Franco, ¿no?, y larga. Pero yo creo que el personaje es más complicado de lo que se está diciendo ahora, por supuesto. No es que tenga ninguna simpatía particular por Franco, ¿no?, pero vamos, el personaje es más interesante, ¿no? Y este punto es muy revelador de la personalidad y de la política. Pero lo que decías de la sociedad civil, sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que han pasado cosas que me han llevado... Me sentí muy optimista cuando, después del 1 de octubre y del discurso del rey, empezaron a salir las banderas españolas, ¿no?, que todavía están en los balcones y en las ventanas. Es decir, hubo un momento de refundación constitucional, ¿no?, que yo pensé que a lo mejor se podría aprovechar, ¿no? Bueno. También me sentí muy optimista cuando a principios de este siglo los partidos votaron en el Congreso, el Partido Socialista y el Partido Popular, votaron la ilegalización de Herri Batasuna, ¿no?, que fue otro momento importante, ¿no?, muy importante, y que pareció fundamentar, ¿no?, por fin, ¿no?, la articulación política de la idea de nación española, ¿no?, pero tampoco fue. Y no lo fue en este caso, pero luego también es verdad que han surgido otros elementos. Por ejemplo, un partido como es Vox y organizaciones que responden a la nueva situación en la cual esta dimensión ya no puede ser obviada, ¿no?, como se ha obviado hasta ahora, ¿no? Eso sí que es motivo de optimismo. Pero a mí me coge ya un poco mayor. Con la conferencia yo he dicho que parece ser que esto que va a ocurrir es irreversible, por lo que usted ha comentado. Y entonces, incluso me ha parecido entender que es una nueva visión de España y que no es tan mala. A lo mejor, vale, pero es que a mí me parece malísima. Por favor, quiero decir que no me resigno de pensar realmente, porque vamos a ver, los intelectuales sí los hay, de izquierdas, yo soy de Granada, pero lo que nos está gobernando hoy día no es precisamente, ya se nos están puestos en primera fila de intelectuales, tienen muy poco, y de buscar el bien de España, menos. Y realmente lo que aquí se está buscando son más intereses, yo creo que económicos y geopolíticos, que ni siquiera solamente los españoles tienen algo que ver, o a lo mejor incluso nada. Nada que ver. Entonces, lo que se está montando aquí está, a mí me parece gordísimo. Y que realmente los que tendrían que estar al pie del cañón están, por unas causas o por otras, metidos en una serie de temas que España importa una liga. Y no tenemos más que ver lo que está pasando con Marruecos, con las aguas, o con Argelia, con las aguas,
o cuando usted hablaba de Gibraltar, yo estoy cuidado con Inglaterra. Oiga, que se puede hacer, a lo mejor al final, lo que tenemos justamente al lado, en la línea de la Concepción, igual acaba siempre de ellos. A ver, Sí, sí. Ojo, quiero decir, y porque se han dado cuenta, España está en venta, por nada. Y eso no lo podemos asimilar, decir, bueno, es que tiene que cambiar España. Y además es que en cuanto esté dividida, eso es aportación, ya no lo sé. Yo tengo una idea de cuando esté dividida en tantas naciones, aparte de que las pensiones serán cero, porque a ver, ¿quién le dice a usted? Porque yo he visto un mapa en el año 2001, cuando Zapatero estaba en la oposición, tenía gobernado, yo vi un mapa en Marruecos, que lo abrieron ellos, o sea, con unas cortinitas que lo abrieron ellos allí, y estaba el rey de Marruecos y se suponía que a la larga, y esto está de acuerdo con Zapatero, quiero decir que los que están en el gobierno ahora mismo están de acuerdo. Yo vi un mapa en que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla y Andalucía entraban en el mismo color que Marruecos. Entonces quiero decir que todo esto, a mí me parece que no sé, que no podemos decir, pues que hagan lo que quieran. Es que tenemos un gobierno que es esto, ¿no? Y los españoles parece, a través de Vox, que se van dando cuenta. Incluso hay una parte que dice que hay temas concretos del PP que posiblemente no estén de acuerdo con vos. Pero a ver, a lo que me refiero es que yo no me resigno a que todo esto de lo que usted ha hablado, que va a ocurrir, tendremos que luchar por que no ocurra, porque es que, vamos a ver, Andalucía puede pasar a ser marroquí, pero es que puede llegar, yo qué sé, pues otra Castilla y León, o por ejemplo Galicia, que se vaya con Brasil y con Portugal. Quiero decir que desaparece España. Quiero decir que no es que no las naciones, es que las regiones pasarán a formar parte de otra nación. Es que quiero decir que eso puede llegar o no. No, lo que yo he querido decir es, vamos, está muy bien la reflexión que hace usted, ¿no? Y por supuesto que no hay que resignarse, ¿no? No hay ningún motivo de resignación. Se está resignando el que no debería jamás hacerlo. ¿Sabéis de quién hablo, por supuesto? ¿De quién? Del rey. No, yo no estoy de acuerdo. Absolutamente. Absolutamente. Se está resignando. No, pero no importa, no importa. Pero bueno, lo que importa un montón. A ver, ¿está haciendo algo el rey? Pero el rey... Ya no quiero interrumpir. No, pero el rey, la función del rey, y la función del rey es importante en la medida en que precisamente solo manifiesta una posición en momentos muy críticos, ¿no? El rey, en cuanto el rey traicione su función simbólica de representar a todos los españoles, incluidos aquellos que no se sienten españoles, porque esa es la clave de la monarquía y de la corona, fallará. Y en cuanto falle, falla todo. El ejemplo más famoso para contestar este asunto, y después hablo de lo que ha hablado la señora, un momento es, lo tenemos en un rey regeneracionista, porque tuvimos un rey regeneracionista, que fue Alfonso XIII. Un rey que creía poder llegar más lejos de lo que su función le indicaba y le señalaba. Alfonso XII, su padre, fue muy prudente porque estaba Cánovas encima y estaba muy bien educado, y Alfonso XIII es un rey que cree que puede tomar la iniciativa y participar en la vida política, y la consecuencia fue la que fue, es decir, primero una dictadura militar y después la salida por Cartagena hacia Italia. Es decir, el rey tiene, la monarquía es una de las instituciones que permiten todavía confiar en que la cosa no está ni muchísimo menos perdida, ¿no? Porque es la institución que nos relaciona con el pasado, que hace de la España, de nuestra España, una España que continúa a la anterior, que simboliza perfectamente el tránsito entre la España histórica y la España constitucional y la España moderna. Y luego también la que en España, cosa que no ha ocurrido en otros países, siempre ha estado, salvo los casos en los que no ha estado,
pero en esos casos lo ha pagado muy caro, siempre ha estado con la libertad, por así decirlo, con el liberalismo primero y después con la democracia. Y cada vez que la monarquía ha traicionado su propia misión, que son dos veces muy importantes, que es con Isabel II al final del reinado y con Alfonso XIII, pues la cosa no va muy mal para la monarquía y para el resto de España. Entonces yo no creo que... bueno, pero en fin, las posiciones están... Es que se pueden hacer sí, muchas cosas, claro que sí. Pero y de muchas maneras. Pero bueno, no tiene que notarse, Vamos, una persona a ese nivel puede hacer muchas cosas. Sí. Sin enterarse nadie, probablemente. Bueno. Hombre, es que se le supone. Sí. Se tiene que saber moverse. Sí. Si no se entera nadie, no se entera nadie. Bueno, cuando digo nadie, está bien. Bueno, y con respecto a lo que decía usted, yo por supuesto que no para nada, vamos. No sé para nada, ¿para qué? Porque como no estamos de ninguna manera, ¿no? Entonces aquí valen muchísimas posiciones y muchas, desde unas que han fracasado por lo menos por ahora, pero que pueden luego resucitar, como son las de Ciudadanos, hasta Vox, hasta el Partido Popular, por supuesto. Es decir, hay muchísimas opciones políticas y otras imaginables, y muchísimas posiciones como las posiciones de Denaes y como otras asociaciones que, bueno, desde la lengua, en contra de la hegemonía del terrorismo, en contra del nacionalismo, imagínate todo lo que hay en Cataluña, lo que ha surgido, ¿no? Y lo que venía ya de lejos, ¿no? O sea que no, resignación ninguna, no. Lo que yo he tratado de decir es que el proceso es en cierto sentido, o desde una perspectiva no violento. O sea, no vamos a un enfrentamiento civil como el que conocimos hace ya más de 80 años, ¿no? Entonces, el proceso es más sutil, ¿no? Y hace referencia a cosas más complejas, ¿no? En las cuales el enfrentamiento físico está, por lo menos por ahora, descartado. Otra cosa es que se quiera destruir la nación como tal. Y entonces yo creo que esos procesos de destrucción de naciones y de naciones tan antiguas y tan complicadas como España no pueden ir sin violencia. Es decir, la posibilidad de que un territorio se declare independiente es inimaginable sin violencia. Y de hecho el proceso de nacionalización conlleva violencia física en País Vasco y ha conllevado violencia algo más que simbólica, moral y social en Cataluña. Es clarísimo lo que ha pasado, ¿no? Hubo violencia física en un momento, luego se dejó la violencia física, pero se ejerció violencia enfocada siempre en el mismo punto, ¿no? Pero yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Es decir, entonces lo que está muy bien hablar del final de España, ¿no? Porque en cierto sentido es el final de España, pero no es el final de España, no es el desmembramiento, no es un desmembramiento interior, en la cual hay gente que deja de sentirse español. Ya está. Cambia la cabeza, ¿no? Y entonces hay mucha gente, ciudadanos españoles, porque tienen el pasaporte o la carnet de identidad español en Cataluña, que viven su vida al margen de lo español y en contra de lo español, ¿no? Y es eso lo que está funcionando, ¿no? Y mucha gente fuera de Cataluña y fuera del País Vasco deja de dar importancia a lo nacional. Lo considera que lo nacional es prescindible o nefasto. Esto, de todos modos, nosotros lo vivimos con especial intensidad por la historia esta tan especial que tenemos en el siglo XX, ¿no? Pero no es una mentalidad ni es una evolución a la que los demás países sean ajenos. Es decir, no se plantean las cosas con la acuidad, ¿no? con la gravedad con la que se plantean en España, pero se plantean los mismos asuntos. Es decir, la gente, los sistemas de enseñanza que antes nacionalizaban, ahora ya no nacionalizan con tanta intensidad. Muchos chicos franceses o italianos o alemanes o ingleses que mantienen con su nacionalidad una relación más flexible, vamos a decirlo así, que la que mantenían sus padres, ¿no? Entonces esto no es un problema únicamente español, estamos viendo una reconfiguración de la idea nacional en todas partes y España es un laboratorio muy particular,
muy particular, porque nosotros hemos llevado las cosas muy lejos, pero no somos tan excepcionales, ¿no?, en este sentido, ¿no? Pero bien, eso es lo que quería decir. Sí, creo que está este señor detrás. No, únicamente que, bueno, yo a lo mejor soy nacionalista y por eso lo veo así. Se echa un poco en falta un proyecto de futuro. Sí. Yo creo que ahora mismo somos capaces de identificar mucho problema el proyecto que tiene Estados Unidos, el que tiene el Reino Unido, el que tiene Francia, el que tiene China, y también hay otros países que no tienen ningún proyecto, Rumanía, por ejemplo, Perú, no sé. Y yo creo que eso ahora mismo es lo que yo he hecho en falta en todas las ideologías políticas. Es decir, es muy fácil que el vacío se llene con el nacionalismo catalán o el vasco porque no hay algo alternativo que proponer. Es decir, no basta con ser reactivo, con defender la Constitución, que es una ley nada más, sino que desde mi punto de vista necesitamos un proyecto. El régimen de hace 2 generaciones, por no decir de Franco, para no infringir ninguna ley, tenía un proyecto, discutible, pero tenía un proyecto. Quizás incluso la Constitución fue un proyecto de cambio de país. Ahora, frente a ese proyecto de menos España, no tenemos un proyecto alternativo, que además tenemos en el mundo bastantes enemigos. La Agenda 2030 es el proyecto de la disolución de todos los valores, creo que es importante. La Comunidad Europea nos echa broncas y nos pone multas cada 2 por 3, si fuéramos, pues no sé. Es decir, creo que eso es importante. No sabemos muy bien si debemos ser más europeos o más amigos de Hispanoamérica. Ahora mismo no lo tenemos claro ni definido, nadie. No digo ni los de derecha ni los de izquierda, ninguno. Creo que eso es un reto para el futuro, tener ese proyecto para venderlo, porque es la única forma de que los españoles se adhieran es que existe. Sí, estoy muy de acuerdo con esto, la verdad. No sé si será nacionalista, pero estoy muy de acuerdo con usted, señor. El asunto se ha agravado precisamente desde la gran crisis económica y todo lo que ha venido después. Es decir, ha sido ahí donde se ha visto, o sea, bueno, se han hundido los proyectos previos y no han encontrado un relevo de ninguna clase. Lo que pasa es que también es que podemos pensar que estamos en el principio, en el arranque de una nueva era, la verdad, en muchos sentidos, ¿no? Y que algunos de los elementos con los que hemos vivido o vivimos hasta ese momento no sirven, ¿no? Y que todavía no se ha elaborado uno nuevo, ¿no? Y efectivamente faltan vamos, hay que volver a pensarlo todo, Lo que pasa es que en este punto, yo donde insisto, bueno, intento siempre tratar de pensarlo, es en la enseñanza de lo que pasó en el siglo XX, es decir, aquellos países que ante una crisis como la que estamos viviendo ahora, completamente distinta, pero que se parece en la dimensión, en la profundidad, en la gravedad, los países que mejor salieron adelante son aquellos que tuvieron instituciones estables, ¿no? Y las instituciones estables están relacionadas por ahora, y me parece que por mucho tiempo, con la idea de la nación. Y en este sentido quizás no hace falta llegar al nacionalismo, ¿no? Hay un terreno muy amplio que se podría explorar, ¿no? Que sería el del patriotismo en diversos sentidos de la palabra, ¿no? Empezando por el amor al país, fomentarlo, tratar de educar a la gente en esto, y no en la crítica perpetua al propio país, por ejemplo, ¿no? Hasta algo un poco más republicano, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Que es los valores cívicos, ¿no? Que llevan a uno a sentir la nacionalidad como algo digno de ser respetado y transmitido, ¿no? Entonces, yo creo que está todo por pensar, pero hay cosas del pasado que deberían servirnos para afrontar con un mínimo de claridad esto, ¿no? Por ejemplo, la monarquía es importante en este aspecto, ¿no? Es un punto que sirve de estabilidad, ¿no? No es casualidad que los países monárquicos sobrevivieran a las crisis del siglo XX con más
más pacíficamente, ¿no? Que las vivieron con menos dramatismo, ¿no? No hubo enfrentamientos sangrientos, no hubo demasiados asesinatos, no hubo atrocidades, ¿no? Como las que se cometieron en otros muchos países, ¿no? Eso es lo que me parece, pero en cuanto a la necesidad de pensarlo todo, está ahí. Y se ve muy bien en la crisis de la derecha. Se ve perfectamente la crisis de la derecha. Es decir, hay que reflexionarlo todo está en cuestión, desde las formas de comunicación, las identidades, la forma en la que uno se relaciona con el bien público, todo está por pensar. No digamos ya en la cuestión ecológica, que es otra cuestión fundamental en la que la derecha parece vivir en un mundo inexistente, ¿no? Que es una cuestión evidentemente fundamental. Y también la relación de las naciones con lo que no son, con su exterior, ¿no? Porque efectivamente nos enfrentamos a problemas que van más allá de la soberanía nacional. Entonces estoy completamente de acuerdo, pero con ese matiz sobre el pequeño advertencia sobre el nacionalismo, me parece muy peligroso el nacionalismo. Pero vamos, sí. Sí, yo primero agradecerte la conferencia, es una delicia, y el tono en general siempre mantienes. Muchas gracias. Nadie. Muchas Pero gracias. hay cuestiones en las que no estoy de acuerdo, sí quería apuntar, son muy sutiles, pero me parecían interesantes. Por ejemplo, yo aquí he anotado, no voy a seguir un hilo discursivo, pero aquí he anotado una serie de cosas. Cuando has comentado esta cuestión de, efectivamente, ¿no? El vencedor vencido, ¿no? Pues este es un frente al terrorismo, ¿no? Con la figura de Zapatero. Yo creo que la figura de Zapatero es una consecuencia. O sea, Es una consecuencia. Zapatero, si hay algo que es el resultado. Es el resultado porque el personaje no merece más cuestión. Era impensable 4 días antes que ganara las elecciones, ¿no? Esto es un hecho. Y el hecho de que un país reaccione frente a un atentado como el del 15M, que reaccione como reaccionó, es decir, modificando el voto, que nadie, ni siquiera yo, que me puedo considerar, digamos, de eso que se define ahora como izquierda, es una persona así, con unas ideas un poco. Podían imaginarse poner la papeleta, salvo pues podría haber tenido un 25%, pero ganó. Es decir, no es un hecho casual, es un país ya anómalo, es un país anómalo que no pone por delante la defensa de sus conciudadanos. Yo creo que es un hecho que es una consecuencia de muchos años de educación en un exclusivo ámbito, y del que son absolutamente responsables profesores universitarios, una serie de cuestiones. Yo creo que ese es el punto que realmente pone al personaje de Zapatero en ese lugar que yo creo que es inimaginable que una persona de esa capacidad política pudiera llegar a estar donde ha estado. Y sigue estando. Es un hecho, ¿no? Y de ahí al actual presidente del gobierno va un poco. Es decir, son pasos progresivos, pero que hay digamos, como lo hay en la historia, momentos muy claves que parece que configuran, o por lo menos sustantivan, como diría Gustavo Bueno, sustantivan, ¿no? Estos fenómenos que digamos que nos declaran cómo somos como nación, ¿no? Y esto enlaza muy bien con la idea de nihilismo que has mencionado, del 98, y de la pregunta de ¿qué es el español? Bueno, es que la pregunta no me parece pertinente, sino que lo pertinente y lo que se ha olvidado es qué es España como nación. Es decir, ¿qué es español? ¿Qué me caracteriza? La butifarra, el fandango. Vamos a ver, es que esa es una pregunta que casi es mitológica, ¿no? O sea, pero lo que no es mitológico es el concepto de nación. O sea, no es mitológico, o sea, es equiparable a otras naciones o no es equiparable, es el resultado del imperio, pero desde luego tiene un territorio. Tiene una base, tiene una estructura basal, en fin, no sigo por ahí porque ya sabes el tema. Y eso, la intelectualidad, no ha sabido, ni en las universidades desde luego se ha tratado de dinamitar desde todos los aspectos, no se ha enseñado. O sea, no se me enseñó a mí y tuve algún profesor de formación nacional en la época de Franco que ya me explicaba lo que era la democracia y me lo explicaba muy bien.
O sea, me lo explicaba muy bien. Porque, aunque no existía todavía la democracia en España, sí sabía que podía ser un sistema interesante, ¿no? Es decir, a mí ya me enseñaban eso. Pero el concepto de nación, en lo que es la base, eso no se ha explicado jamás. Es decir, salvo las ideas de Cotarello y este tipo de gente, ¿no? Es decir, las ideas desnortadas. Me imagino a las facultades de sociología y de política, que se enseña allí. O sea, es que no se enseña absolutamente nada. Y luego, el hecho de que haya un fundamento... No, es que es así. Luego, España es un país en la que los técnicos, los estudiantes de tecnología, los estudiantes de las ciencias duras, tienen una formación absolutamente brutal. O sea, absolutamente brutal. Poco equiparable al resto del mundo. De hecho, los estamos exportando. Es decir, por otro lado, hay un potencial de gente increíble, que nos podría estar dando una riqueza enorme como país, pero que debido a esta supuesta izquierda, que vuelvo a decir que habría que redefinir, porque yo creo que es la derecha más casposa, que se podemos imaginar, de hecho es tiránica, o sea, tiende a ser tiránica ideológicamente, se ha hecho con los medios de comunicación. Es imposible sostener este discurso que todos están viviendo aquí en una televisión pública sin que te pongan a caldo. Es decir, la izquierda de este país, el Partido Socialista, si tú dices que tiene una trayectoria, estoy totalmente de acuerdo con esa trayectoria, pero ¿dónde está la trayectoria en la época de Franco? Si no existía, el Partido Socialista no existió 40 años. Existió el Partido Comunista, existió la UGT, existió... Pero los que pasaron por la cárcel, pero el Partido Socialista no existió. No estuvo. Entonces son ideas que yo quiero rebatirte porque me parece que en el fondo están en la base de un complejo y que volver a hacernos la pregunta de qué es ser español es una pregunta nihilista, es no llegar a ningún lado. O sea, la pregunta es qué es una nación, cómo somos España y cómo queremos ser en el futuro. Y sí, no cabe duda que dar marcha atrás, es decir, o sea, no es posible, pero dar marcha hacia adelante en el camino y en el proyecto que supuestamente tiene esta izquierda, yo creo que no es un proyecto. O sea, es un proyecto liquidador, es decir, cuando ellos han sustituido refundación por progresismo. Son conceptos que además son, bueno, efectivamente una refundación, ¿qué es eso? O sea, refundar este país sería entrar en guerra. O sea, ¿qué sería? O sea, en fin, lo veo muy largo, ¿sabes? Muy largo a la hora de sistematizar todo este proceso. Pero que hoy en día, progresismo, ¿qué significa progresismo? Es que yo soy progresista. Pues significa aceptar todas las condiciones, lo que cualquiera se sienta, es decir, elevar el sentimiento a la idea de constitutivo como nación. Es que eso es una verdadera aberración. O sea, es que un país se constituye bajo la racionalidad, no bajo el sentimiento. Es que eso es una verdadera barbaridad. Entonces, una nación está constituida con racionalidad y una democracia exactamente igual. Bueno, no sé si... Sí, está muy entiendo muy bien lo que dices. Yo creo que en la idea de la nación hay que compatibilizar por lo menos, bueno, dos cuestiones, ¿no? Aparte del territorio, el pueblo, el Estado, ¿no? Es la nación histórica, vamos a llamarlo así, es decir, la larga tradición que funda una comunidad en la cual los miembros a la que pertenecen a ella se sienten interdependientes. Perdona, yo hablo de la política. Pero es que me parece muy importante, es decir, y luego está la nación política, que se superpone a la primera y no siempre fácilmente, a veces con enormes complicaciones y dramas, ¿no? Nosotros hemos vivido, los españoles lo hemos vivido dramáticamente, ¿no? Pero los otros países también, es decir, el proceso no es nunca sencillo, no suele ser sencillo, ¿no? En algunos países más pragmáticos, en los que las instituciones han sido más respetadas, o con revoluciones previas a la modernidad, o a la modernidad final del siglo posterior al siglo XVIII, las cosas han sido más sencillas. Es más sencillo en Estados Unidos, porque es una nación que históricamente surge al mismo tiempo que la política, o casi, ¿no? Pero en naciones tan complicadas, con larga tradición como España, esos procesos son complicados. Y yo creo que la pregunta de qué es ser español no es del todo no pertinente. Es decir, español es quien tiene
carne de identidad española. Ya está. Vale, bien. Sí, no, claro. Pero el carnet de identidad, a su vez, es consecuencia de una historia muy larga. Es decir, no podemos prescindir de la historia. Tampoco podemos asignar a lo español un carácter determinado. Efectivamente, no a todos los españoles les gustan los toros, ni a todos les gusta la paella, bueno, eso casi, me parece que hay unanimidad. Pero vamos, no a todos los españoles les gusta lo mismo, ni lo español se puede definir por rasgos morales de ninguna clase. Ni siquiera por aquellos que en el lenguaje común, en la vida cotidiana, nos parecen fácilmente percibibles como distintivos con respecto a los demás, ¿no? Los españoles pues tenemos unos salarios más disparatados que los alemanes o al revés, yo que sé, cada uno. Pues, y los franceses tienen ciertos gustos, ciertas propensiones sentimentales, ciertas que no tenemos los españoles y los españoles tenemos otras, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? Porque un francés criado como francés y educado como francés, si consigue la nacionalidad española, pues será español al mismo tiempo que un español que descienda de un estornudo del Cid, ¿no? Como dice un personaje de Lope de Vega, ¿no? Entonces, eso da igual. Pero no debemos dejar de preguntarnos por la idea no por la idea, sino por lo que entraña más allá de la pura política lo español, porque es importante. Los símbolos, las nacionalidades no son solo políticas, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Y es verdad que esa otra cosa no tiene por qué ser definida, ni tiene por qué determinar la política, ni la política las apura, ¿no? En absoluto. Cuando la política pretende apurar eso es cuando se nace el nacionalismo. Entonces el nacionalismo dice, la política que yo hago representa a lo español, ¿no? O representa a los franceses. Y entonces cuando surgen, y por eso el nacionalismo es tan complicado. Entonces conviene distinguir las dos, pero también conviene pensarse a sí mismo como heredero de una tradición que está ahí y que no podemos negar y que nos ha hecho como somos y que como las personas y como las familias pues comporta cosas muy buenas y comporta cosas atroces. Pero eso, cada individuo se conoce su propia historia y sabe que no todos nos hemos portado bien todos los días, ¿no? Y no por eso dejamos de ser lo que somos, ¿no? Ni podemos dejar de ser lo que somos. Es decir, que yo creo que hay que alcanzar un grado de... Esto es una pregunta muy importante, cómo se relacionan las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que en Occidente, los países occidentales lo hemos sabido solucionar el problema, más o menos, con defectos, pero se ha solucionado y se ha conseguido equilibrios importantes, ¿no? Entre una cosa y otra. Y perder completamente uno de los elementos, como es la tradición, la nación histórica, aquello que nos hace españoles, me parece muy peligroso. Por eso no me gusta mucho lo del patriotismo constitucional, por ejemplo, ¿no? Que me parece una idea muy poco atractiva, ¿no? La idea de la nación, si queremos revitalizarla o si vale la pena revitalizarla, es porque también resulta atractiva emocionalmente, porque nos sentimos identificados con los signos, símbolos nacionales, con los demás, y eso no es una identificación a lo mejor completamente racional, pero no deja de estar ahí y ser valiosa, ¿no? Por eso nos podemos sacrificar es una palabra un poco complicada, ¿no? Pero podemos servir a los demás, podemos ofrecer nuestra acción al bien común, podemos hacer voluntariado, por eso pagamos los impuestos, además de por recibir algo del Estado, ¿no? También por eso, ¿no? Pues yo creo que hay ideas que son importantes, ¿no? Y son importantes también en un momento en el que parece que todos son derechos, ¿no? Sin que haya nada que nos obligue a servir a los demás, ¿no? Ni a tener en cuenta lo que los demás son. La idea nacional en este aspecto es una idea muy importante porque es altruista, ¿no? Porque permite a los seres humanos comportarse de forma altruista, ¿no? Y la idea del amor no está lejos, ¿no? Es un afecto que hace que podamos sacrificar o podamos dar más importancia a los demás que a nosotros mismos, ¿no? Que es una forma muy interesante de situarse ante la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad lo que está usted diciendo, pero al mismo tiempo no hay que perder, y no vale la pena perder lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué se va a perder todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en un momento en el que ciertas cuestiones deben ser tenidas en cuenta. Yo traté de hacerlo en una historia patriótica de España, que es la que se presentó aquí, ¿no? La que María Teresa presentó hace ya unos años, pero bueno, no tantos, ¿no? Entonces se trataba, era un libro que planteaba problemas
precisamente porque se trataba de contar lo que había pasado y no disimular ninguna de las barbaridades que como españoles habíamos cometido, o sea, ninguna en el sentido, bueno, por supuesto que nunca se dice toda la verdad, como decía un psicoanalista francés, ¿no? Pero se puede intentar decir lo más posible, ¿no? Y en un país como España los españoles han hecho muchas barbaridades, ¿no? Pero al mismo tiempo eso es lo que fundamenta la comunidad nacional, ¿no? Y no hay por qué, bueno, no hay por qué identificarse con lo atroz, pero tampoco está ahí, ¿no? Forma parte de nuestra historia. Yo creo que hay algo que no debemos perder. Pero en cuanto a Rodríguez Zapatero, solo decirlo, es verdad que Rodríguez Zapatero es un accidente, pero Rodríguez Zapatero lo puso Rubalcaba. Entonces luego a Rubalcaba no le gustó todo lo que hizo Rodríguez Zapatero, pero fue Rubalcaba el que lo puso. Fue Rubalcaba el que organizó las acciones que ocurrieron entre el 11 y el 14M y fue Rubalcaba el que pilotó la negociación con ETA. Y entonces la larga historia problemática con lo nacional del PSOE se manifiesta evidentemente en una forma nueva con Rodríguez Zapatero, porque era nuevo con respecto a Felipe González, hay un cambio muy profundo evidentemente, pero al mismo tiempo hay una continuidad, porque Rubalcaba fue un ministro muy importante de González, ¿no? O sea que es verdad que es un accidente, pero al mismo tiempo no lo es del todo. Es decir, es la adaptación del ideario socialista a una situación nueva, ¿no? Igual que Pedro Sánchez es la adaptación del Partido Socialista a una situación nueva en la que incorpora elementos populistas que vienen de Podemos, incorpora elementos nacionalistas que antes hubiera sido muy difícil de incorporar, pero los incorpora en esta nueva forma de España nacional, ¿no? Por ir terminando, Amparo, pediste la palabra. A ver, voy a desdramatizar un poquito. Muy bien, eso nos hace falta. Un toque un poco frívolo a lo mejor. En marzo de 2018, en junio, pues unos amigos catalanes que conocimos cuando vivimos allí en los 70, vinieron a Madrid, porque hacemos viajes continuados, seguimos la amistad, los hijos también, son del 52% que no, ¿verdad? Bueno, resumiendo, este compañero y amigo, Manuel Ángel López Alcalde, pues estando aquí me regaló este libro, que me conocerá, sí, me parece que sí. 18, ¿verdad? 10 razones para amar a España. Entonces, en el capítulo 9, dedicado a los muertos, a nuestros muertos, pues hace mención a el panteón tan bonito que hay en Madrid, panteón de hombres ilustres y demás. Entonces, como curiosidad, resulta que en el mes de marzo de ese mismo, o sea, 2 meses antes, pues saqué este librito justo dedicado al panteón de hombres ilustres, donde se recoge, está dedicado a elecciones de la Restauración, el último tercio, y entonces más o menos reivindico las figuras de los restauradores, de Cánovas, de Sagasta, haciendo una semblanza, ¿no? Y de paso dando a difundir el panteón de hombres. Entonces, como fue tal casualidad, pues he venido a comentar. Muchísimas gracias, me siento muy halagado, de verdad. No, pero que también el librito está dedicado a fundamentar la nación política española. Claro. La nación política española. Claro, bueno, el panteón de hombres ilustres, bueno, usted lo sabe mejor que yo porque lo ha estudiado el tema, es un signo clarísimo de lo que nos ha pasado. Siendo además el panteón de hombres ilustres tan amable, porque porque el Panteón de París, por ejemplo, que es una cosa muy aplastante, muy fría, ¿no? muy que nadie se identifica con ella, ¿no? Solo Mitterrand lo inventó ayer, cuando ¿se acuerdan ustedes cuando
cuando acá, llegó a la presidencia, hizo una transmisión en vivo de él solo, paseándose por el Panteón de París con una rosa que fue un poco muy mediterráneo. Pero el Panteón madrileño es un panteón humano, que es una cosa muy curiosa, porque se parece un poco, pero claro, con todo el peso negativo que la historia ha tenido en España, algunos panteones ingleses, ¿no? Que son humanos, que no plantean una distancia abstracta entre la ciudadanía y el monumento, ¿no? Y el monumento no simboliza algo completamente aplastante ni superior a la persona, ¿no? Es posible establecer una relación directa y amable, ¿no? con el recuerdo de esos personajes. Eso es muy bonito, y me gusta mucho que hable usted de la nación política con lo que está diciendo, porque a mí me parece también que ese punto es muy relevante. Es decir, bueno, la primera vez que visité el monumento, resulta que estaban terminando de cerrar el lugar destinado al monumento de Prim, que, claro, pues fue a Reus, ¿no? Sí, no. Curiosamente, también como un dato anecdótico, ¿verdad? Sí, no, pues, porque en la historia de España del siglo XIX el general Prim es básico, vaya, importante, hablando de muy importante, sí. Muy importante. Prim se creyó que podía traer un rey extranjero, ¿no? A lo mejor si no lo hubieran matado, lo hubiera logrado. Pero eso es un poco... Sí, pero bueno, no importa, está bien. Pues él estaba ya de cuerpo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, pues muchísimas gracias por la reflexión, la verdad. Estaré encantado de leer el libro, por cierto. O sea, que lo voy a... muy bien, bueno, muchísimas gracias. Sí, eso es una... También tiene una cita suya. Bueno, eso ya... No sé cómo agradecerse. Sí, no, pero claro, el Panteón durante años no lo ha conocido nadie. Ya. Nadie. Y a día de hoy hay mucha gente que no lo No, sigue siendo poco conocida. Sí, una de las cosas que siguen siendo poco conocidas son muchos de los cementerios de Madrid donde están enterrados grandes personajes. El único, curiosamente, que se ha mantenido como continuidad en la historia ha sido el cementerio civil, lo que dice mucho de ciertas cosas. Sí, sobre eso hay un libro muy bonito de Jiménez Lozano, no sé si lo conoce usted, Los cementerios civiles. Pues es un libro muy bonito, hace una reflexión sobre el sentido de los cementerios civiles y la realidad española, ¿no? Pero es verdad que la cuestión de los muertos en la idea de la nación es muy importante. Es muy importante. Ahí hay un punto en el que el nacionalismo siempre tiende a lanzarse, ¿no? Sobre él, ¿no? La tierra, los muertos, la sangre, son temas fundamentales del nacionalismo, pero creo que se puede hablar con menos agresividad ideológica de asuntos tan fundamentales en la realidad histórica y en la realidad política de la nación como son los muertos. Porque los muertos muchas veces son aquellos que han dado su vida por la nación y lo han dado además sin que hayan podido hacer nada por defenderse, ¿no? Por ejemplo, las víctimas de ETA, que son atacadas porque son españolas, ¿no? Únicamente, ¿no? No hay más que eso, ¿no? Y entonces ahí otra vez entramos en un terreno en el cual la política española ha sido poco generosa, vamos a dejarlo así, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Y además con una falta muy sentida por parte de los españoles. En cuanto a los españoles se les dio la posibilidad de expresarse políticamente, de expresar políticamente o civilmente, no cívicamente estos sentimientos, como se lo dio el rey el 8 de octubre, famoso, ¿no? En el discurso, la reacción salió. Y salió no en forma nacionalista, sino en forma de expresión natural de algo que en el fondo no tiene por qué ser problemático, como es el amor a nuestro propio país, ¿no? Porque es natural, en cierto sentido es natural. Es prepolítico, pero es natural y funda la política, ¿no?
Y en ese sentido la reflexión sobre los muertos, y ahora claro, con toda la historia del Valle de los Caídos, que se va a montar ahora, porque eso va a seguir, o sea, no vamos a hablar de ese tema porque eso merece otra historia, pero va a estar ahí, ¿no? Y los muertos son una reflexión que la derecha, por ejemplo, por lo menos hasta ahora, ha tendido a no hacer, porque la derecha española es una derecha que se vive a sí misma sin historia, que es curiosísima, curiosísima. Es decir, es una derecha que evacúa la realidad de los muertos, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Y eso ha pesado mucho en la nueva realidad de la política española, ¿no? Pues yo me voy a permitir el lujo de hacer una pequeña intervención y ya te dejamos que descanses. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo y sobre todo ese recorrido histórico que nos ha hecho ver por qué estamos actualmente como estamos, ¿no? Me ha gustado mucho cuando has hecho la incapacidad de crear un discurso nacional, tanto de la derecha, entendiendo por derecha, eso es otro debate, o la izquierda. Pero sí, esa incapacidad que nos ha llevado, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, me gustaría saberlo, si realmente cuando ahora muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos analistas, muchos tertulianos, se aburren hasta la saciedad de decir que estamos en un cambio de sistema, de régimen político, yo personalmente no estoy de acuerdo. Y tomando tu conferencia, creo que es más bien al contrario, es la culminación de todo esto que tú nos has contado a lo largo de tu conferencia hoy y de la Constitución de 1978, porque ya el artículo 2 reconoce las nacionalidades y regiones que integran España y tiene unas disposiciones finales que hablan de Navarra, es decir, yo más que un cambio de régimen y utilizando tu conferencia, si me das tu permiso, creo que más bien es lo contrario, es una evolución hasta llegar a donde estamos. Incluso tú lo has dicho, Rubalcaba, lo de perdóname Ignacio, pero no estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo con José María, no fue casual. O sea, no fue que pusieron una bomba y la gente cambió de opinión. Sí, bueno, perdona. Pero que quiero decir que quería saber si la consecuencia, si quería saber si tú piensas lo mismo o no, o consideras que no ha sido una evolución, incluyendo la Constitución, la de 1978. Yo, vamos, es una pregunta que me alegro que hagas y al mismo tiempo no me alegro mucho, porque me resulta muy difícil de decirte la verdad, porque es que cuando oigo tanto lo del cambio de régimen, yo tengo dudas, pero pero tampoco sé si estoy completamente de acuerdo contigo, en el sentido de que creo que el régimen constitucional del 78 es lo suficientemente, o sea, el texto constitucional, más exactamente, es lo suficientemente rico como para permitir una posibilidad u otra. Entonces que esto sea un desarrollo pleno, por fin, de lo que la Constitución instauraba, bueno, sí, puede ser, ¿no? Porque evidentemente pero porque sí, es decir, lo lleva, es verdad que está la palabra nacionalidades, hay muchísimas ambigüedades, el título octavo es tremendo, las competencias no están definidas, es decir, ahí hay muchas cosas que nos llevan o parecen llevarnos a la situación actual con claridad, pero también es pensable que hubiera podido haber otra evolución, es decir, que el consenso que hubo para crear la Constitución hubiera fundamentado, como era posible esperar, un consenso de fondo acerca de la nación española. En ese caso, la Constitución permitía lidiar de otra manera con los nacionalismos, ¿no? Entonces, sí, y al mismo tiempo, pues no lo sé, ¿no? Entonces, y luego, de todos modos, también sobre lo del cambio de régimen, creo que está produciéndose un cambio de régimen, pero otra vez interno, que no tiene por el momento una clara articulación política, que la va a tener, acabará teniéndola porque no puede no tenerla, pero que todavía es más fina, sí, y es cuestión de mentalidades y de sentimientos y de ideas, ¿no? Y de formas de posición de los individuos ante la realidad, más que de cuestión de institucional, ¿no? Sí, es una mentalidad. Sí, eso es. Estamos en la fase, esa que es una fase en la cual las ideas son fundamentales, absolutamente fundamentales. Bueno, pues
creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber escuchado a José María y sobre todo a José María Marco, que ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias. Hijo de José María, con mi padre. Si lo pongo yo por ahí, cuando escriba. Encantado, gracias. Sí. Sí, es que para Hola, ¿qué tal? Hola, amigos. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Estefanía. No, Estefanía. ¿Sabes por qué? Porque el sobrino se llama Estefan. Y Estefanía es femenino de... Claro, es que esto lo acaba de sacar. El americano que Sí, sí. Yo lo que acompaña al lado. Alguna visita de vez en cuando, porque hubo no te puedes distraer con eso, porque te engancha. Por dentro legal. Sí. No, Atocha. Se coge la calle, cerca de la basílica. Ese es. Eso yo creo que es el que está cerca de cuando estás en la fábrica. Una vez nos llevaron a enseñarlo, se pasa, caminando, se pasa, sí. Además, como que no es un factor frío, eso es. No hay nada impersonales, te conectas con él. Sí, pasas un rato muy agradable. No es la captura. Te voy a poner Me ha faltado algún detalle. Nos falta alguna cosa. Yo me confío en lo de la agenda globalista, Pedro Sánchez. Yo me lo había metido, pero el PP también. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, la foto también. Oh, era España, era sobre España. Bueno, España después de España, pero luego el